Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto volver a contactarnos. Vamos a iniciar una nueva etapa del artículo de la semana. En este caso, el trabajo de conseguir trabajo. Los avatares de la entrevista laboral. Como señalábamos en una nota anterior, vengo por el aviso, así se llamaba la nota, del diario La Capital, 21 de febrero del 2005, la entrevista laboral es un tipo específico de entrevista que contempla la evaluación de un candidato teniendo como marco referencial tanto el perfil del puesto disponible como el perfil personal buscado en el proceso organizacional de admisión del nuevo empleado. Este proceso comienza cuando un área laboral cualquiera de la empresa demanda nuevo personal para un puesto a crear, por una contingencia del sistema productivo o por crecimiento planificado, por ejemplo, expansión de una empresa, lanzamiento de un nuevo producto o servicio. Esta primera etapa de diseño de requerimientos, llamamos, es de descripción del perfil sociotécnico que se requiere para la caracterización del puesto. Por ejemplo, idoneidad, capacitación, especialidad, edad, experiencia, etc. Estos datos son aportados por la empresa al Departamento de Recursos Humanos o al consultor de la búsqueda. Una vez definidas las necesidades y los perfiles duros o blandos requeridos, la segunda etapa, que es lo que llamamos reclutamiento de postulantes, establecerá el volumen inicial disponible para luego posibilitar el proceso de evaluación. En la tercera etapa, que es la etapa de evaluación, el entrevistador tiene al postulante frente a frente y procederá a evaluar y cotejar las aptitudes técnicas y de personalidad, que a manera de segunda línea de filtros, la anterior era la convocatoria misma, reunirá entonces a los postulantes que mejor respondieron a los requerimientos del puesto, convirtiéndolos en candidatos. Dijimos primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, y ahora vamos a definir la cuarta etapa. Pero antes, repasemos una vez más las tres etapas anteriores. La primera, el diseño de requerimientos del área. La segunda, el reclutamiento de postulantes. La tercera, la evaluación. Y ahora la cuarta viene la selección de los candidatos. El selector podrá reevaluar antecedentes curriculares laborales específicos, habilidades técnicas demostradas en pruebas de campo, por ejemplo, al estilo de las pruebas de evaluación, simulación de tareas en el histórico método que se conoce como Assessment Center. Es decir, es un dispositivo tendiente a predecir el rendimiento de una persona en un puesto laboral específico. Habilidades sociales, por ejemplo, el comportamiento social en la entrevista, hacer role-playing, presentaciones grupales, etc. Ahí también tenemos que evaluar el perfil fino de personalidad y las expectativas personales explícitas del candidato. El evaluador podrá aquí ayudarse con la aplicación de pruebas estandarizadas. Por ejemplo, los test psicotécnicos de habilidades, performance de rol, respuestas lógico-inteligentes, etc. Y pruebas que muestran las características emotivo-imaginativas que los psicólogos llaman proyectivas, porque en ellas se proyectan sus gustos, deseos, ideas del mundo, ideas de sí mismo, etc. Podrá realizar también el evaluador entrevistas individuales y grupales y proponer tareas de simulación laboral espontánea a la manera de un casting de actores, ¿no?
para observar las aptitudes, debilidades, fortalezas y valores. Son técnicas aplicadas para medir competencias a través de ejercicios y cuestionarios. A lo largo de estos procedimientos se habrán logrado identificar pocos candidatos que reúnan las mejores características esperadas. Esta selección le ofrece al selector, al evaluador, un grupo muy restringidos de lo que llaman finalistas. Puede ser, por ejemplo, una terna de los que se deberán elegir uno o dos según los puestos disponibles, desde luego. Esto es un ejemplo. Pero ahora existe un quinto paso, que es la elección. En este quinto paso, en esta etapa de cierre, suelen participar cogestionando la elección, por ejemplo, directivos del área involucrada o quienes serán los encargados de supervisar la tarea del nuevo empleado. Es decir, se acerca entonces a ese precandidato, digamos, para que tome contacto, para que tomen contacto en la elección final con las personas con las que va a trabajar. La decisión de política de empresa es finalmente atribución de los niveles gerenciales, eventualmente en conjunción con la línea media directiva, y no del Departamento de Recursos Humanos, que debe ser una instancia técnica con funciones de consultoría, asesoría y aplicación especializada. Es decir, lo que hace el departamento es una recomendación técnica específica a esos niveles de línea media directiva o las personas que finalmente van a decidir, bueno, efectivamente vamos a incorporar a esa persona. Cuando se llega a la elección, que creemos debe responder al paradigma de la persona justa en el lugar justo, articulando las características de lo que llamamos factor humano y las exigencias del puesto, que es lo que se conoce como recurso humano. Entonces se iniciará con la persona elegida la etapa de adaptación, de incorporación al medio organizacional de o de los elegidos. Esta etapa se la conoce en el ámbito de las empresas, los recursos humanos, como la inducción al puesto. Se caracteriza por la capacitación tanto de aula como de campo, es decir, una capacitación teórico-práctica. Todo el proceso entonces puede resumirse así. Recapitulemos estas etapas. Requerimiento, 2. Reclutamiento, 3. Evaluación, 4. Selección, 5. Elección, 6. Adaptación al puesto y 7 y 8 serían seguimiento y normalización. En los tres últimos pasos, adaptación, seguimiento, normalización, el liderazgo situacional, que así lo llamamos, ya en otro artículo vamos a definir qué es el liderazgo situacional, se hace determinante, ya que el entrenador o tutor del nuevo empleado deberá hacer un seguimiento día a día, cambiando su estilo en función del proceso de adaptación del trabajador. Es decir, no es lo mismo la relación de comienzo como la relación de liderazgo a las 2 o a las 3 semanas. Con el desarrollo del entrenamiento, el supervisor pasará de un estilo que llamamos directivo a uno que se conoce como tutorial y más tarde a una relación laboral que se conoce como delegatoria, con arreglo a la experiencia y el involucramiento del personal específicamente, de la persona específica que se ha incorporado. Resumiendo, la entrevista laboral es en verdad un proceso complejo, un trabajo arduo que deberá manejar un profesional experto. Reitero esto, que debiera manejar un profesional experto. Parte de la actividad del área de los recursos humanos de una empresa o de un consultor externo, cuyo marco de referencia es garantizar la continuidad de las competencias, concepto que también en algún momento sobre el que volveremos, el concepto de competencia,
vinculándolo con un concepto complementario que es el de desempeño, y el resguardo jurídico con un mínimo de lucro cesante y con un máximo de calidad productiva, sin perder de vista la funcionalidad, el trabajo en equipo y el buen clima laboral del personal corporativo. Y bien, con esto damos por finalizado este artículo sobre los avatares de la entrevista laboral. Hasta la próxima y gracias.